Ashlem putón wishin natalan. Tlan chitanitate tantavino pocaltahuaca. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en un nuevo episodio de La Casa del Jaguar. Chic Lapani sería en Totonaco. Ichan Tecuani sería en náhuatl. Y hoy esta mesa está de lujo porque tenemos a dos colegas, a dos compañeros que nos reúne para hablar aquí sobre algo en particular, sobre el territorio del Totonacapan y también sobre lo totonaco, siendo que ninguno de nosotros somos totonacos, pero creo que lo totonaco se lleva, lo tenemos en el corazón y en nuestra sangre también. De mi lado izquierdo me acompaña la doctora Alejandra Gallardo. Alejandra, buenos días. Buenos días, maestro. Un placer estar con ustedes esta mañana en esta mesa, compartiendo con un colega y un querido amigo, Iván de Ans, y pues esperemos que sea un momento agradable, una charla entre amigos. Muchas gracias, buenos días. Y de mi lado derecho, creo que de la pantalla será el lado izquierdo, está un gran amigo, un gran colega, y para mí en lo particular lo considero un gran hermano. Está con nosotros el doctor Iván Gerardo. Bueno, yo digo tu nombre completo porque nada más se conoce como Iván de Ance, pero es Iván Gerardo de Ance Bravo y Troncoso. Órale. Doctor, buenos días. Kaslen lu pashgatsenil wishin digo welate duno na pashgatsenin kol quintala Guillermo palakata welate duno y aquí pashuama oku lanka Caltahuaca Universidad Intercultural del Estado de Puebla pashgatsenil. Gracias a ti, Iván. El motivo que nos reúne hoy aquí es para presentar y comentar ante ustedes un material que está calientito porque acaba de salir de la imprenta. Y nos referimos en particular a este libro que ustedes están viendo pues aquí atrás de mi pantalla. Es este libro que se llama Aquinin, Memoria y Cotidianidad entre los Totonaco, de Totonaco de la Sierra. Este libro maravilloso que pues viene a engrosar la biblioteca en general sobre lo totonaco. Recordemos que pues se escribe muy poco sobre los pueblos originarios de México y en particular del Totonacapan. La Universidad Intercultural del Estado de Puebla está en el corazón de Puntahuaca, aquí en la comunidad de Las Chacas, en el municipio de Huehuetla. Entonces, pues vamos a comentar este libro. Yo a Iván tengo pues la fortuna de conocerlo desde hace bastantes años en otro pueblo totonaco. Bueno, ahí convivimos, ya lo había yo conocido antes, ya habíamos comunicados palabras, pero cuando andaba haciendo investigación en un pueblo del área norte del estado y en el municipio de Pantepec, particularmente en el pueblo de San Pedro Petlacotla. Doctora, ¿usted ya lo leyó o ya lo empezó a leer? ¿Qué es, de qué se trata este libro? Muy bien, pues primero quisiera felicitar a Iván por este gran esfuerzo, este gran trabajo que nosotros leemos. Lo quiero felicitar pues por la gran pasión que demuestra en las letras. Cuando yo leí este libro, sentí una gran emoción porque muchos de los pasajes que están aquí, pues Iván nos los ha compartido. Por ejemplo, Nacer en el Totonacapan. Son retratos de una manera muy nítida, muy cercana de lo que sucede aquí en la región. Los que conocemos a Iván y que tenemos el gusto de haber sido colegas, estar compartiendo en las aulas con él, sabemos la importancia que le da a la lengua totonaca y a las historias y conocimientos de los estudiantes. ¿Cómo los llevan al aula? Cuando yo veo este trabajo, pues mucho de lo que esta congruencia, de lo que Iván nos dice y actúa con sus estudiantes, pues se ve reflejado en este libro. Me da mucho gusto ver que este también es un proyecto de su tesis de doctorado. Y cuando yo veo las publicaciones de Iván, cuando, por ejemplo, si alguno de ustedes quisiera saber más sobre lo que está escrito aquí, pueden entrar a la página de internet de la Fundación de Ans, Troncos, Fundación de Ans se llama, ¿cierto? Y pues tiene una compilación de todos los textos
el amor que tiene Iván del Totonacapan, pues nace desde que él es un adolescente, un Boy Scout que llega acá a trabajar, posteriormente hace su tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, le ha dedicado toda su vida al Totonacapan. Entonces, pues este trabajo, este libro que nosotros vemos acá, pues es parte de este resultado, de hablar, de convivir con las personas, de escucharlas en su lengua. También pues vemos cómo va integrando esos saberes de la academia, pero lo hace de una manera bastante amable, muy condescendiente con los lectores, pues porque nos lleva de la mano en pues debates tan complejos como es qué es el totonacú, la adscripción étnica. Lo hace de una manera muy cercana para sus estudiantes. ¿Para quién escribes, Iván? Yo ya no quiero seguir hablando y mejor Antes escuchemos que, a él. que nos diga para quién escribe, yo también quisiera comentar. Decía ya hace un rato que ya bastantes años que conozco al hermano Iván. Y bueno, cuando se fundó la Universidad Intercultural del Estado de Puebla en el 2006-2007, fue uno de los fundadores. Y algo que a muchos de nosotros aquí en la universidad, a los propios estudiantes, les llamó la atención es que Iván decidió hacerse totonaco. Pero no solamente por esforzarse en hablar la lengua en todo contexto aquí en la comunidad, con la gente, sino incluso en su indumentaria. En esos años, ahora lo vemos ya vestido de Luan, con camisa y con jeans, pero en ese tiempo Iván usaba guarache, usaba calzón de manta, usaba camisa de las que se usan aquí en el Totonacapan, y era su vida cotidiana, era su forma de vestir. Incluso sus hijos nacieron aquí, algunos de sus hijos nacieron aquí en la comunidad, y la lengua a la que estaban expuestos, muchos de ellos, de los 3 hijos que tiene, era el totonaco. Entonces él también les hablaba el totonaco. Me acuerdo porque uno de sus hijos tenía el pelo largo. Entonces, pues un niño chiquito, su carita, y la gente le preguntaba, a ver, le preguntaban en totonaco, ¿es niño o es niña? Y el niño contestaba Kawasa, que estaba en totonaco. Kawasa. Iván, esto, como dice la doctora Alejandra Gallardo, efectivamente, en este libro se refleja tu amor hacia el Totonacapan, a lo totonaco. ¿Cuál fue lo que a ti te motivó para decidir que, pues, que una parte de tu vida fuera totonaco? Muchas gracias de todo corazón, Lu Pashagatzinil, Pashuama Kinaku. Mi corazón está contento de estar aquí con ustedes. Creo que ni mi madre me hacía tantos halagos como ustedes. Y bueno, desde luego sentirse en casa en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, este lugar que efectivamente venimos a fundar, comandados por el doctor Guillermo Garrido, quien nos ha enseñado a generaciones y generaciones parte de este amor por los pueblos originarios y por el aprendizaje de la lengua, la cultura y la historia. Y ya habrá tiempo en otros momentos de ahondar en estos detalles de la historia de la universidad, pero particularmente el texto surge de una inquietud de cuando yo tenía 12 años. Yo estaba en un colegio marista de tradición de origen jesuita y cuanto hay, y tenían esta costumbre de durante Semana Santa llevar a jóvenes para que tuvieran esta experiencia de acompañamiento de alfabetización, algunas veces de celebraciones religiosas y cuanto hay. Servicio social que hacen también. Exactamente, en la ¿no? Muchas congregaciones de origen católico y bueno, no se diga otras denominaciones religiosas que también tienen estas experiencias. Entonces yo en realidad no sabía nada de la región, no tenía ni idea de a lo que íbamos. Yo quería ir a pasear porque todo en mi casa era muy aburrido. Mi mamá era una mujer pues muy urbana, que aunque venía de un rancho y de un pueblo, igual que la familia de mi papá, yo crecí totalmente urbanizado, ¿no? Era cosa de alta cocina al microondas y abrir leche de caja y voilà, leche fresca. Entonces no tenía absolutamente idea de nada de lo que pasaba fuera del terruño y de mi ciudad. Llegando a esta región, precisamente a Sosocolco, ¿no? Visitamos algunos ejidos de Huehuetla, algunos de Sosocolco. Estuve 10 días en una región en la que no entendía nada de lo que se hablaba. Había niños de mi edad que medían la mitad de lo que yo medía y comían la mitad de lo que yo comía. Y yo veía pues muchas necesidades, yo veía como muchas complejidades. De hecho, en aquel entonces, como nos pasa a los que ya tenemos cierta edad, recordamos estos pueblos en los que no había caminos, entonces había que llegar caminando. Entonces un trayecto que hacía la gente de Sosocolco, de Hidalgo, a este ejido, a esta localidad, a esta comunidad,
probablemente en hora 40, en 2 horas, yo hice que el grupo lo hiciera en más de 5 horas, pues, porque me trababa, me caía, traía un costal de marinero, no sé para qué, traía una hamaca, me amarraban con la hamaca. Entonces fue una experiencia muy traumante, me picaron, se me treparon las pulgas, los piojos, me enfermé, me Garrapatas. desmayé, me insolé. Fue una experiencia realmente traumante para mí porque jamás había tenido esta experiencia. Y desde entonces, ¿no? La gente que me recibió, decidí que iba a dedicar todos los esfuerzos de mi vida a acompañar a estas personas. Y pues así fue. Fue tu acercamiento. Tenías 12 años de edad. Digo, muy joven. A esa edad muchos de nosotros estamos pensando en otra cosa, cómo terminar la primaria, cómo iniciar la secundaria, los que tenemos oportunidad, porque hay mucha gente aquí en el Totonacapan que no tiene esa oportunidad. Pues muy joven. Efectivamente, quería ser yo maestro rural, precisamente porque hay gente que no tenía la oportunidad de leer, de escribir, de saber, de conocer. Y conocí un viejito que todavía anda por ahí, José Vázquez, a quien le agradezco también el texto, igual que otras personas importantes en mi vida como Guillermo aquí presente. Y bueno, son esas personas las que me enseñaron a mí y a generaciones de jóvenes a compartir, a estar en armonía con la naturaleza, a creer más en el ser humano, en las personas, a la separación de trabajos, el trabajo comunitario, en equipo. Y bueno, de ahí vino pues el amor por la lengua, ¿no? La necesidad de ver las necesidades de las personas me llevó a entender que si no es a partir del vehículo de la lengua, no podemos comunicarnos con las personas, ni aprender la cultura, ni reproducir la cultura, ni poder compartir ningún tipo de experiencia o de conocimiento. Entonces, eso, digamos, en un principio yo tristemente llegué con más lástima que otra cosa, porque si la gente vive muy mal, con el paso del tiempo vi que yo vivía muy mal. En realidad, que las personas en ese entonces, pues la explotación de recursos era muy equilibrada. Tenían luz, pero no tenían camino, con lo cual implicaba que se había organizado toda la comunidad para traer los postes de luz como si fueran palos de volador, arrastrados para poder hacer la línea de electrificación. Entonces, solidaridad social, equilibrio medioambiental, buena alimentación, ¿no? Alguna escasez de recursos por la distancia, pues me cambió totalmente la vida. Entonces quise ser maestro, quise ser historiador, quise ser antropólogo, quise volcarme a la región y todos mis trabajos, desde primero de secundaria hasta la actualidad, salvo un trabajo en algún posgrado que me sugirieron que no fuera sobre la región, todos han sido sobre la región. Pues me acuerdo de tu tesis de licenciatura, tu investigación de licenciatura, que hiciste en San Pedro Petlacuatla. Estos lugares donde estuvo Alain Nichon, francés que estudió precisamente la religión de los totonacos de la sierra. Y yo ahí te conocí porque eras muy joven, ya estabas casado, no tenías hijos, pero ahí andabas en el pueblo con tu libretita, con tu grabadora, con tu cámara fotográfica. Cuando una vez me invitaste con los voy a decir porque fíjate que yo no estoy de acuerdo con algunos antropólogos que dicen que la gente es informante, con esta visión nada más de extraer. Y bueno, una de las curanderas era tu colaboradora de investigación. Y estuve presente cuando fuiste un día a entrevistarla. Creo que ahí vivías ahí en esa misma casa. No me acuerdo muy bien de esa tarde que fui a visitarlos. Después nos invitaron a otra, no sé qué evento hubo ahí en el pueblo y hasta nos tocamos ahí una música ritual. Unos sones. Sí, unos sones del... Fíjate que estaba yo hojeando este libro maravilloso, ya lo comentó aquí la doctora Alejandra, que la narrativa es pues muy bonita, muy agradable, fácil de entender, y veo que comienzas desde los orígenes del Totonacapan, o sea, hablas desde la conformación. Por ahí los que nos antecedieron de hace años empezaban esta discusión sobre la delimitación cultural del Totonacapan, ¿no? Tú hablas de ello y citas mucho a Kelly y Paler, que fueron los pioneros modernos de la historia del Totonacapan, de delimitar geográficamente a la región. Hablas también, y aquí veo de... ¿Cuántos son? ¿Cuántos totonacos son? Esta gran área del Totonacapan, pero a Alejandra le había gustado en particular algunas de las secciones, bueno, que todo le había gustado, porque algunas de las secciones del libro. Alejandra. Pues, en realidad habla sobre, como usted lo dice bien, de la lengua, de la migración, de la salud, de cómo se educan los totonacos, los trabajos, y pues para darle también esta continuidad a lo que estamos hablando de las vocaciones, ¿qué te parece que hablemos sobre la formación de la Universidad Intercultural?
pues porque aquí con el maestro Guillermo, Iván, han sido de los fundadores ustedes de la universidad, y yo sé que para ti esta consolidación de esta vocación que te ha acompañado antecede a la universidad intercultural, esta interculturalidad que tú ya traías dentro de ti. Cuéntanos cómo fue este pasaje de una de las muchachas que tú, muchachitas digo, porque era niñita cuando tú la entrevistas, y cómo también ella se va conformando su vocación para pasar a convertirse en una maestra en la universidad intercultural. Y incluso, bueno, antes de que hable de la educación intercultural, porque en particular habla de dos instituciones de educación superior, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, está donde estamos, y también de una institución hermana, la Universidad Veracruzana Intercultural, la sede huasteca que está también en el Espinal. Pero aquí quiero hablar de la portada antes de que Iván nos hable sobre la vocación. Le estaba yo preguntando hace un rato que llegó el compañero de que la portada está muy bonita. Y es un niño lanzante que tiene su corona y tiene su chamarrita, y me encanta la mirada. Y me decía precisamente, porque incluso me enseñó la foto, que le llevó el libro al ahora joven, ya, y bueno, me estaba comentando de que le gustó mucho a este jovencito que es precisamente de Cachoacán. Es de Cachoacán, Puebla. ¿Por dónde empezar? Creo que ambas historias están concatenadas. La experiencia de compartir y de escribir este libro es una experiencia maravillosa porque quiero hacer un aporte académico, digamos como académico formal que somos como investigadores, sin dejar el lado humano, sin dejar la parte vivencial, la parte de la experiencia. Creo que el gran logro es ese, durante estos años haber podido conjugar la parte personal con la investigación rigurosa académica. Y esto es un doble reto porque por una parte las personas le cuentan a uno muchas cosas cuando se genera esta confianza, viviendo en las localidades, en todas las localidades que aparecen y que se abordan en el trabajo. Viví específicamente durante un tiempo considerable. La que menos fue en Cachoacán, donde estuve 6 meses, pero el resto pues fueron estancias de años. Entonces, en esta experiencia de tantos años, además, desde la fundación de la universidad, ¿no? En aquel entonces, como ya mencionó el maestro Guillermo, apareció, por ejemplo, Sofi, esta estudiante de la Universidad Veracruzana Intercultural, siendo totonaco, que comparte su historia, que es una mujer que desde niña tuvo grandes penurias, digamos, perdió a su papá y muchas otras cosas que, bueno, no se abordan ahí porque es parte de su vida personal. Pero bueno, ella fue construyendo su vida personal trabajando como albañil, ¿no? Como trabajadora manual, y tuvo mucha discriminación por ser hablante de totonaco. Y entonces la parte que ella comparte conmigo en una entrevista que permite que se comparta en el texto y demás hace tiempo, pues da cuenta de eso, ¿no? De cómo la Universidad Intercultural fue fundada para este tipo de personas que son originarios de la región, que han heredado de los ancestros la lengua, la cultura y que no tenían otras oportunidades de educación superior o que tenían que emigrar. Y entonces ese es el gran logro para nosotros en la educación intercultural, que sean realmente las personas herederas, los herederos y las herederas de esta cultura las que se apropien de la universidad. Y ahora pues con esta administración tenemos las cereza en el pastel porque tenemos el rector que es de un pueblo originario, hablante de una de las lenguas originarias de la región, colegas, docentes, investigadoras, investigadores, ¿no? Entonces para mí es muy emocionante cerrar como este ciclo con la publicación de este libro, en donde pude tener esta experiencia con Alejandra de tener un coloquio de tesis en donde la estudiante que conocí cuando tenía 4 años expone totalmente su trabajo de tesis en totonaco, y la discusión se da en totonaco con profesionales hablantes de totonaco y no profesionales como con los que empezamos, que bueno, decíamos, oye, ahora ¿a quién ponemos de sinodal en la tesis hace 15 años? Pues mire, él es agrónomo, pero es totonaco. Ahora no, ahora tenemos lingüistas, historiadores, filólogos, físicos, ¿no? Tenemos como muchas disciplinas y creo que el trabajo da cuenta de este bien hecho, de este gran proyecto que los totonaco fueron llevando, que las mujeres y los hombres totonaco fueron desarrollando a lo largo del tiempo y que nos permitieron a algunos mestizos, a algunas personas de fuera, aprender su lengua, aprender su cultura para que ellos lograran su objetivo de poder heredar a las nuevas generaciones esto que es la lengua y la cultura totonaco. Y de ahí la portada es Ángel, un joven de ahora, en ese entonces tenía 4 o 5 años, ahora Ángel tiene 16 años, ahora que le fui a llevar el libro, y para la familia es muy emocionante porque desde ese entonces, pues Ángel sí hablan la lengua, sí son parte de la cultura, pero ya no son
esa larga tradición de lo totonaco que nosotros cuando éramos jóvenes estábamos acostumbrados a ver, la gente con la indumentaria tradicional, son jóvenes de nuevas tecnologías, de plataformas digitales, con ropa moderna, que bueno, siguen siendo parte de esta riqueza cultural, siguen ocupando y están en el reto de vivir todavía en la discriminación y la marginación por ser nombrados totonacos y de no estar muy convencidos de usar la lengua en público. Todavía ese es nuestro gran reto, pero en ese entonces eso quisimos retratar con Angelito, ¿no? Que era un danzante, pero él andaba con su chamarrita, ya no usaba guarachitos y hoy día anda con ropa moderna, pero orgulloso, acompañando a sus abuelos a las fiestas tradicionales. Es músico, es una gran persona, es una gran familia, su papá es policía, su mamá pues, siempre ha trabajado igual con su papá el campo. Sus tíos egresados de aquí de la Universidad Intercultural. Exactamente, sus tíos, ambos egresados de la Universidad Intercultural. También aparecen en el texto. Entonces, para mí, con esto quiero cerrar esta participación, es una riqueza enorme que a diferencia de otros investigadores, y como nos enseñó Memo Garrido hace tantos años a grandes generaciones de estudiantes que nos acercamos para aprender de él, nuestros textos y nuestras fotografías no son de gente que vimos una vez en el camino y que en los textos aparecen como este hombre totonaco cortando leña, ¿no? Todos los pasajes, todas las personas que aparecen, todas las entrevistas, todas las fotografías, todo lo que hay en nuestros trabajos de investigación son personas de a pie con las que nosotras y nosotros durante estas décadas sufrimos que no había agua y que había que cargar agua al manantial, que los niños lloraban, que nos enfermamos, que el huracán nos dejó damnificados en 2008, que el huracán nos dejó damnificados en la institución el año pasado, el año antepasado, las epidemias, los problemas políticos, toda y cada una de las cosas que tenemos en estos textos, estos alumnos que venimos de estos grandes profesores que ahora nos coordinan nuevamente. Es esto, tener una investigación de colaboradores, como también nos enseñaron hace más de 20 años, no de informantes, y de vivir con ellos la experiencia de la construcción colectiva de conocimiento. Muchas gracias, Iván. Y pues, si pudiésemos hablar de una metodología de trabajo, tal parecería que sería la metodología de la amistad. Llegar con las personas, conocerlas, buscarlas. Y también aquí en este libro, pues sabemos que tienes un maravilloso equipo de trabajo que te ha acompañado siempre. ¿Nos quisieras hablar, por favor, sobre tu equipo de trabajo? Sí, definitivamente es una experiencia muy bonita. Yo fui casado 20 años y en esos 20 años fue una experiencia maravillosa compartir con la doctora Verónica Vázquez y con los 3 chamacos que llegaron aquí a la región. Entonces, esa también fue otra experiencia que aprendimos también del maestro Guillermo, de otros compañeros del Instituto Lingüístico de Verano, de colegas del Instituto Nacional de Antropología, que hacían ese trabajo de campo en familia, en colectivo, ¿no? Recuerdo al doctor Iomas Ferrer, recordado de trabajo de campo con su esposa, alguna vez llevando a sus hijas. Recuerdo a tantos lingüistas, a la doctora Juanita Waters, ¿no? Naciendo en la comunidad por sus papás, haciendo trabajos de traducción, David Toggi y tantas personas que nos han precedido, tanto de instituciones nacionales, extranjeras, laicas, religiosas, en fin. Algo que es hermoso es que esta construcción se hace. No había pensado en esta metodología de la amistad. Obviamente hay una serie de elementos metodológicos rigurosos que aprendimos. Sí, porque yo cuando oigo metodología de la amistad, digo, ¿así es o acabamos de bautizar? Yo creo que lo acaba de bautizar la doctora Alejandra. Tienes que escucharlos hablar a ustedes después de tantos años, tantos proyectos en común, tanto trabajo y tanto que han avanzado y caminado al lado de la gente. Pues yo no podría más que nombrarlo amistad, ¿no? O sea, llegar con el niño y decirle, mira, aquí está tu libro, después de tantos años, no eres, como dices tú, niño totonaco, ¿no? O sea, como dice el maestro, es una persona... Ángel Yudiel. Sí. Ángel Yudiel, que viene, que creció, que tiene a sus tíos y toda la y que historia sigues teniendo también sí. incluso comunicación con muchos de los totonacos. Eso es importante. Bueno, también. hemos albergado, me consta también que el doctor Guillermo lo hace, ¿no? En nuestras casas, compadres, ahijados, vecinos, visitas escolares, médicas, legales. Entonces, para nosotros es una gran experiencia el asunto de poder creer, construir y compartir que la construcción de conocimiento se puede hacer desde un enfoque humanista y horizontal. Y definitivamente también los textos se consultan con las personas. El gran reto de nuestros trabajos es que muchas veces las entrevistas y las transcripciones son consultadas y autorizadas por las personas que nos lo han platicado, lo cual es un reto también desde la historia oral, desde la antropología.
Hay otras ramas de las ciencias sociales que en definitiva hacen ese trabajo extractivista que bien ya mencionó, que tengo la costumbre de Memo, ¿no? No, de así, soy Memo, ni me digas, No, ni con tantos años. aquí no funcionan los granos académicos. Entonces, nosotros conocemos esas personas extractivistas porque también nos formamos con ellos y con ellas, pero para nosotros creemos que este trabajo queda en manos de las personas porque las personas se lo apropian al ser sus historias. Y bueno, aparecen sus nombres, la gente tiene que autorizar que aparecen sus nombres, que ha contado, que ha dicho, que ha hecho. Y bueno, también hay una parte documental en donde rendimos homenaje a los que nos precedieron, a los anónimos que construyeron los censos, en el caso de lo que retomó de los totónacos desde el siglo XIX, y aquellas personas que también académicos nos precedieron, como Isabel Kelly, Ángel Palermo, que posteriormente de trabajar con Kelly fundó el Departamento de Antropología en la Ibero. Entonces, estoy muy, muy orgulloso que este trabajo al final fuera editado por la Universidad Intercultural, porque es un trabajo intercultural en todo sentido, es decir, atiende a mucha formación disciplinaria, ecuménica, religiosa, a mucha formación filosófica, académica, antropológica, con influencia de la Ibero, de la ENA, de la UAB, de tantas instituciones, y a la vez pues intercultural por las lenguas y las culturas y las personas y las generaciones que son protagonistas en este texto. Y de ahí el título. Aquinin es literalmente en totonaco nosotros, pero el verbo ser está implícito en el pronombre en totonaco, entonces la traducción es nosotros los que somos o nosotros somos. Y entonces no es que yo realmente me considere totonaco, siempre es un halago que en las presentaciones de libros, porque hemos hecho otros trabajos, talleres de evolución de materiales y cuanto hay, la gente suele decir que es uno de nosotros y aunque yo quisiera y no lo soy porque realmente no comparto las mismas necesidades y las mismas penurias, porque yo puedo regresar a mi universidad, a mi trabajo, cobrar mi quincena y tener una vida más estable, sí creo que realmente compartimos juntas y juntos con las personas del pueblo totonaco un horizonte cultural y de ahí el título de Nosotros. Fíjate que en estos días estamos de fiesta. Antier fue el día 8 de diciembre. Fue la fiesta patronal de aquí de la comunidad, de las Chacas. Mañana, en estos días, también precisamente es de estas fiestas nacionales en torno a Guadalupe. ¿Y por qué menciono esto? Porque me acuerdo mucho de una vez en aquellos años cuando iniciamos este maravilloso proyecto que es la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Te vinieron a ver los músicos de aquí de la región, todos los músicos tradicionales, los guapangueros, porque querían que tú fueras el padrino, el mayordomo de la fiesta de Santa Cecilia. Fíjate que antes de esa vez no se hacía como se hace ahora. Ahora Santa Cecilia aquí en Huehuetla es una gran fiesta. Vienen todos los músicos de todas las comunidades, hacen su guapangueada en la tarde, pero van a esta imagen que tú donaste, que es tan pues venerada, querida por los músicos. Y entonces me acuerdo porque en ese tiempo tú, es cuando andabas vestido incluso de totonaco. Y no era por cuestión, digo, folclórica, o sea, no era un lugar revestido de totonaco, o sea, él lo sentía y no querías demostrar pues absolutamente nada, y así lo que hiciste tú. Entonces, vinieron y fueron a la procesión. ¿Cómo estuvo? ¿Qué te dejó esa enseñanza? El reto fue que un huracán nos dejó damnificados a mí y a mi familia, ¿no? Mi esposa y mis hijos, y pues, nos quedamos sin cosas. Entonces la gente de la localidad en la que vivíamos, solo había 2 luganes de la universidad, el maestro Guillermo y nosotros, ¿no? Bueno, 3. Los demás profesores, por las condiciones tan complicadas que había en la región, preferían vivir con justa razón en Zacapuastla, o venía gente desde Cuetzalan, o por lo menos en Huehuetla. Entonces no había más gente viviendo en la localidad y era una localidad pues de hablantes de monolingüe bastante alta. Al perder nuestras cosas nos dijeron, bueno, pues ¿para qué compras cosas? Hazte la ropa de la región, y pues aquí está doña Marcela, que es la que cose, hizo la ropa, y entonces los niños andaban de calzón de manta, yo también, y mi entonces esposa, la doctora Verónica Vázquez, también andaba con sus naguas. Era una experiencia muy, muy bonita. Pero además, algo que aprendí también del maestro Guillermo hace mucho tiempo es que no solo puede uno ser un académico ocioso en la región, sino hay que tener un oficio. Yo sabía criar pollos y conejos, pero aprendimos el oficio de la música. Y eso mucho antes de llegar a la intercultural. Entonces
también el que también es músico, acá no reluce mucho eso por todas las ocupaciones que tiene a cargo de la institución, pero músico y bailarín, pues. Sí, lo hemos visto, los que conocen a nuestro Guillermo, Iván, sí los hemos visto. Y en ese contexto, ser músico tradicional, yo con mi esposa en aquel entonces era muy bonito porque nos invitaban a tocar a fiestas tradicionales donde la gente no tenía para pagar un trío musical. Porque dicen, ¿cuánto nos van a cobrar? No, pues nada, a mí me paga el Estado, me paga la universidad, pues yo puedo ir. Entonces nos invitaban a tocar a las fiestas a localidades muy alejadas donde la gente no tenía para pagar un trío, para hacer una fiesta, un cumpleaños. Vimos 15 años muy sencillitos, cosas maravillosas en ese entonces. Y además tomábamos las fotografías y les devolvíamos y les regalamos las fotografías. En ese entonces, pues de rollo. Entonces, a cambio, pues nos ayudaron a cargar los niños, nos llevaban comida. Entonces, cuando nacieron los niños en la comunidad, hubo compadrazgo, ¿no? Con los músicos y surgió la idea de hacer la mayordomía de Santa Cecilia como hacía en los pueblos importantes como Zacapuastla, Cuetzalan. Entonces, aquí no se hacía, ¿no? No se hacía. No se hacía. Y como ahora, que ahora es una gran fiesta, te digo. Sí, no, ya me tocó el año pasado, qué barbaridad, ¿no? Una gran fiesta. Y fue muy bonito que nos hicieran ese halago, que nos vinieran a buscar a la universidad y que me pidieran, pues como músico tradicional, ir por la imagen y hacer el mayordomo, el primer mayordomo, no sé si le llaman mayordomo. Qué honor tan grande. La verdad es que yo a la fecha no lo comento porque era algo como muy íntimo de la comunidad, pero es sorprendente ir en la comunidad, en la localidad, en el municipio y que lo vayan saludando a uno. Claro, pero o sea que la comunidad, que los totonacos te den esa confianza, o sea, a que te sientan como de ellos, ¿no? Porque ven al doctor, bueno, ven a Iván, voy a quitarlo de doctor, y cuando salía del coche, pues lo vende 1.80, no sé cuánto mide, con su tez, clarito un poco en esos tiempos también requemados, ahora que está en Puebla, pues ya no se colorido, más bonito, pero lo sentían de ellos como totonaco. A todos les hablaba en totonaco, sus niños les hablaban en totonaco, los niños respondían, ¿no? Le preguntaban al chatito y decía Kawasha, soy niño, le decían a toda la gente. Iván, bueno, yo he estado también, te digo, en esta lectura del libro, hay muchos aspectos. Hablas incluso también de la lengua y tú tienes una experiencia en particular con el Totofis, me acuerdo muy bien de eso. ¿Qué otro aspecto, bueno, incluido la lengua, la cultura, la cosmovisión, la cotidianidad, como dices así, que te interesa de los totonacos o por qué también esas cuestiones? Hay un apartado también sobre precisamente esto, la adaptación de herramientas tecnológicas al totonaco. El totonaco es una lengua tan rica, yo creo que todas las lenguas lo son, pero obviamente cuando uno es especialista en algo, pues ve este efecto de vigilancia epistemológica, diría Bourdieu, ¿no? Yo encuentro lo que quiero encontrar donde sé que lo voy a encontrar y cuánto hay. Entonces, el reto que tuvimos en ese entonces fue que en 2 instituciones diferentes, 2 universidades interculturales en el Totonacapan, no nos permitían, hace ya muchísimos años, esto ya no es así ahora, que nuestros estudiantes hicieran sus tesis en totonaco. Decían, sí, el totonaco es como algo que se tiene en el fogón con los abuelos y cuánto hay, pero ¿cómo van a hablar de desarrollo sustentable, ¿no? En ese entonces, o de otras cosas de la lengua, de gramática. Y bueno, con esta influencia de la escuela del maestro Guillermo, en donde la lengua es pertinente para todos los ámbitos, nos dimos a la tarea de demostrar que el totonaco era pertinente para herramientas tecnológicas. Empezamos el proyecto acá, con la primera administración de la universidad, pero la persona que estaba a cargo decía que era una pérdida de tiempo lo que hacíamos, porque pedía que hiciéramos otras cosas para las visitas políticas, y bueno, creo que ambos terminamos saliendo de la universidad, pero no tardamos ni un mes fuera cuando nos cooptó la Universidad Veracruzana Intercultural. Y el proyecto continuó en desarrollo ahí y nos enfrentamos a lo mismo, ¿no? Algunas autoridades en la capital, como sucede en el centralismo, nos decían que lo mismo, ¿no? La lengua era para el fogón, para las historias, para esto, pero no para el desarrollo. Para el cuentito del pollito, nada más. Exactamente. Pero para la ciencia y la tecnología, no. Y pudimos demostrar todo lo contrario. Y entonces con nuestros estudiantes nos esforzamos en hacer esta adaptación del totonaco, ¿no? Del LibreOffice, es una versión libre y gratuita del Office, Word, Excel y PowerPoint al totonaco. Con nuestros estudiantes exactamente participaron Miguel, junto con Pedro, que se titularon primero el totonaco, Miguel González Vega, Sofía Pérez Marcos, que aparece en el texto, que fue alumno. Que fue nuestra docente aquí en la universidad. Fue docente, Faustino Montes Castañeda, ¿no? Todos estos estudiantes que fueron nuestros estudiantes egresados de nuestras universidades interculturales en el Totonacapan,
que nos acompañan y nos ayudan. Participó Jorge Tino, que ahora es director de procesos sociales acá. En ese entonces no nos imaginábamos que íbamos a estar al cargo de proyectos, ¿no? Como ahora, gracias a Dios, podemos estar apoyando desde otra trinchera. Entonces el objetivo era demostrar que las lenguas originarias son tan pertinentes como cualquier otro idioma para desarrollar tecnología. Y de hecho, en mi trabajo actual, que es el Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el reto es utilizar igualmente inteligencia artificial y redes neuronales para el fortalecimiento de las lenguas originales. Estamos desarrollando un proyecto de traducción, de interpretación, identificación de variantes, que igual que con el TOTOFIS, que nos llevó 3 años, tiene un largo camino por recorrer, pero seguimos pensando que el totonaco es una lengua, es una cultura que tiene muchísimo para dar. Entonces, el reto es ese, ¿no? ¿Cómo puede participar la lengua y la cultura de los totonaco en la conquista del espacio? Claro. Muy bien. Iván, uno de tus maestros, amigo de aquí de la universidad, por cierto, vino hace poco a presentar su libro. Él tiene también un escrito sobre el Totonacapan y el título de ese libro es Los dueños del tiempo. Entonces, cuando yo leí ese título en aquellos tiempos, pues me llamó mucho la atención. Y hace un año, creo hace 2 años, me invitaron algunos compañeros de la OIT, el Consejo de Ancianos, a compartir con ellos, a convivir ahí en el centro, en estas festividades. Y bueno, estoy rodeado de todos ellos, de los totonacos. Y alguien dice los dueños del tiempo, la gente se apropió de esto. Tú fuiste alumno también de Elio Maferrer, que vino a visitar también en el Totonacapan, que vivió acá, pero eran otros años. Yo también quisiera que comentaras pues prácticamente tú conoces todo el Totonacapan, desde la planicie costera, Papantla, sus comunidades, la parte de Espinal, el Totonacapan norteño, allá es San Pedro Petlacotla, Mecapalapa, Pantepec, todos esos pueblos, y esta zona central que se le ha llamado también pues Totonaco central, ¿no? La zona central. ¿Se puede hablar también de una unidad del Totonacapan? Bueno, primero quiero agradecer el comentario y también recordar al doctor Elio Masferrer. El título de Los dueños del tiempo surgió de la UIEP. Él lo comenta en el prólogo, que estando yo en clases, un estudiante, revisábamos el paso de Hernán Cortés y la negociación con el cacique gordo de Zempoala para dejarlos pasar y les aporta militares fuertemente armados para la conquista de Tenochtitlán. Y entonces, discutiendo con estos estudiantes, alumnos totonacos, y algunas frases o lo que mi totonaco me permitía como ir reflexionando, decían eso: pues es que este señor pensó en nosotros, ¿no? Pensó en nosotros y nosotras para que pudiéramos estar 500 años después aquí tomando clases. Y entonces decía, claro, pues es que siempre han tenido esa visión larga del tiempo. Entonces, platicando con Elio en Cuetzalan, él menciona, dice, platicando con el doctor de Anse, ¿no? Obviamente soy su alumno, igual que de Memos, mis 2 grandes maestros son ellos. Dice, aprendí junto con las personas de acá que la historia nos enseña cómo han negociado a lo largo de la historia para a veces aparecer, a veces desaparecer, a veces estar, a veces no estar, pero siempre permanecer vivos. Y por Es una estrategia de supervivencia. Una estrategia de supervivencia. Y por eso tituló el texto sí. Los dueños del tiempo. Y como un comentario adicional al libro, haciendo el comercial de este texto, que para nosotros es un clásico, que fue apoyado por la Fundación Juan Rulfo, nos pide que escribamos algunas personas en la parte final un comentario a la obra, y escribe Macario Lauro Bautista Totonaco, Mario Pérez, ¿no? Presbítero náhuatl Totonaco, la doctora Verónica Vázquez, escribo yo, y hay un 5º comentario ahorita no recuerdo. Y entonces, de nuevo, nuestros maestros integran este trabajo de manera colectiva, con personas que existen, que viven en la región, retomando a los estudiantes. Y ese título de Los dueños del tiempo surge aquí con un estudiante, Nereida Rivera, que me parece que es de Ixtepec, en la misma Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Respecto a la pregunta de si existe o no un continuum, a mí me daba pavor a la vez sacar el libro, porque yo no soy arqueólogo, yo en realidad soy etnólogo de formación inicial, y respeto muchísimo a los historiadores puros y duros como el maestro Guillermo, a los lingüistas puros y duros, a los arqueólogos puros y duros como Annick Daniels, por ejemplo, esta colega belga que también es más mexicana y totonaca que muchos de los que han nacido en la región. Y entonces esta discusión acerca del continuum, me parece que en realidad un acierto es llamar
académicamente a los pueblos de filiación totonacana, ¿no? Ni siquiera el nombre totonaco corresponde porque de origen falta el prefijo clasificador, tendría que ser Actotonacú, y no necesariamente serían los corazones en todas las variantes y en todos los tiempos. Entonces, querer entender lo totonaco como un núcleo duro, sí, continuo, claro. sería como pensar en México como un México único de una sola cultura. Entonces, para mí, el Totonacapan, este continuum histórico, territorial, humano, social, pues es esta parte de la historia y del territorio habitado por muchas personas que tienen una diversidad cultural, una diversidad lingüística probada y una diversidad histórica y de filiación que a veces se acerca más a lo que los académicos definimos como lo totonaco y a veces se aleja más de Sí, ello. sí, tienes mucha razón porque, bueno, de que faltan muchos estudios sobre la afiliación de lo totonaco. Recientemente, bueno, no tan recientemente, pero sí hace algunos años hubo un estudio nuevo, innovador, donde filiaban a los totonacos con los totosoques. Antes se decía, en las primeras teorías se decía que los totonacos pertenecían a un gran tronco mayense. Hubo un totonacólogo en ese tiempo que echó abajo esta teoría y bueno, se habló de siempre como que una familia aislada, un tronco, un grupo humano aislado, solamente totonacos y bueno, el grupo que se separó lingüísticamente, que son los tepehuens, ¿no? Pero bueno, recientemente tuvo esta investigación de 5 colegas lingüísticas donde filian a la lengua totonaca con las lenguas mijezoques. Entonces este tronco ya se habla el tronco totosoque, ¿no? Los soques, los mijes son los que estuvieron ahí en esta parte del sur de Veracruz, en Tabasco, incluso pues algunas de las lenguas que hablaron los olmecas incluso, ¿no? Entonces, pues siempre hay algo innovador y que algo de explicar de lo totonaco, no solamente en la parte de la lengua, que falta muchísimo desarrollarlo. Hace falta en las escuelas mucha literatura para los niños, darle continuidad a estos trabajos, por ejemplo, de incluir a la lengua en las tecnologías modernas, como este Toto Office, que da incluso mucho prestigio a la lengua, ¿no? Sí, para mí el gran reto después de este texto es continuar con la animación de la lengua. El año pasado, los 3 años pasados trabajando aquí en la Universidad Intercultural, mi trabajo de vinculación era con eso, con talleres de animación y revitalización lingüística en Ixtepec. Y la verdad es que la sorpresa fue muy grata porque si bien yo valoro el esfuerzo que hacen los lingüistas por identificar el origen del totonaco y el proto-totonaco y hace mucha falta, hace muchísima más falta gente que contribuya en la continuidad de la lengua. Claro. Por un lado, gente que contribuya a disminuir la discriminación que todavía los alumnos padecen por ser hablantes de totonaco y por otro lado, gente que anime el uso de la lengua desde el uso de la lengua. Y aquí es inevitable retomar las enseñanzas del maestro Guillermo. Hace 18 años hicimos un recorrido por todas las localidades de influencia de la universidad y veíamos este regaño explícito y esta prohibición de usar el totonaco dentro y fuera de la lengua. Y entonces documentábamos inclusive fotográficamente textos que decían, pero estoy en contra de la antropología simbólica, porque lo que hacen los colegas es que se dan 13 vueltas para un lado, 14 vueltas para el otro, el número fasto, el número nefasto, las velas tienen que ser tantas, los pollitos son tantos. Y de repente en las celebraciones, cuando no va el antropólogo, le dan 20 vueltas a la mesa y ni cuentan, ni se les olvide, los pollitos se salen de la mesa y las velas se caen. No, el antropólogo. Sí, entonces Claro, es verdad. es mucho más Sí. importante para mí la vitalidad cultural, que continúe, que se haga como una continuidad, que realmente el análisis del ritual. Si la gente quiere dejar de hacerlo, porque además siempre, cuando hice mi documentación de la tesis de licenciatura, lo que decía Leo Masferrer es que ese ritual ya no se hacía. Y entonces, cuando fuimos nosotros, decían que se hizo gracias a que nosotros fuimos y apoyamos. Y el año pasado dijeron que se había hecho gracias a que los apoyó el INPI. Y el año antepasado, ¿no? Y Alain Nishon dice que si no fuera porque él financió para que se hiciera el ritual, no se hubiera hecho. Decía, pues, son unos mantenidos. El talihuat o el talihuat. El tahuilat. Entonces, estos son unos mantenidos que siempre encuentran la forma de manera inteligente de decir que no se va a hacer si no los apoyan, y cada año encuentran financiamiento externo. Es muy caro, Claro. yo fui a un talihuat a Mecapanapa.
Y pues salió caro porque Claro. dura días. Y hay que Pero entonces, poder. lo que yo les digo es eso. Si la cultura ya no tiene la necesidad o la fortaleza de reproducir de igual manera el ritual, pues lo adapta. Claro. Nosotros ya no celebramos las posadas como cuando éramos niños y había piñatas y comida para todos. Y ahora te dan pues lo que alcanzan, un panecito, una torta. ¿Ya está? Ah, bueno. Ah, Jesús, le cortas. Ah, bueno, pues miren. termino con la idea que sí. estaba antes, perdón. Entonces, hace 18 años documentamos precisamente cómo es que discriminaban a los niños y los castigaban en la escuela. Entonces los mandaban a lavar el baño como lo más sucio por hablar totonaco, a poner dinero en la alcancía, había castigos físicos y letreros explícitos. En los 2 años pasados hice el mismo ejercicio para dar continuidad a lo que el maestro Memo nos enseñó a hacer cuando fundamos la universidad y encontramos los mismos castigos. Y entonces, no diré las escuelas y las localidades, pero los jóvenes decían lo mismo, decían es que yo por hablar totonaco me regañan, me sostienen los libros, me hacen así, la tal maestra me aventaba el gis, el borrador. Y entonces el caso más drástico para nosotros fue un muchacho que, aunque intentamos hacer las entrevistas en totonaco, en grupos focales, con hablantes de totonaco, alumnos de la intercultural, este muchacho decía, yo jamás vuelvo a hablar esa lengua. Y decía, porque yo estando en la escuela, me acusó la maestra de que yo hablaba totonaco, y llegué a mi casa y mi papá me puso una golpiza por hablar totonaco en la escuela, golpeándome y regañándome en totonaco. Entonces, si a mí me están regañando en mi propia lengua por hablar mi lengua, castigado por haberla hablado. Entonces, esto fue el año pasado, estamos en 2023. Entonces, de ahí la inquietud es cómo es que, sin dejar de ser académicos rigurosos, podemos participar en que esto que estudiamos y que nos apasiona como científicos siga existiendo. Claro. Y que no se convierta solo en letra muerta y que entonces, en lugar de ser antropólogos sociales, pues nos volvamos etnohistoriadores y arqueólogos. Uh-huh. Miren, pues vamos a hacer aquí un comercial. Está el libro de Aquinin y hemos acordado que tenemos pues 10 ejemplares para obsequiar, y a los primeros 10 que hagan comentarios en la plataforma de YouTube, ¿no? Donde aparece video. Estamos también en otras plataformas, pero es el podcast, el audio, pero en video pueden poner su nombre y pueden interactuar con la publicación, compartirla, y a los primeros 10 comentarios tendrán como obsequio un libro de Aquinin. Pues ya pasamos bastante tiempo acá. A mí se me ha hecho cortito, pero aprovechamos hace un momentito para platicar. Dice Iván que él ya se pasó mucho tiempo hablando. Para variar, aquí en la sierra, pues no puede faltar este fallo de la luz. Se nos fue la luz y se cortó. No sabemos dónde. Ahí los técnicos van a tener que empatar la situación, pero vamos a ir cerrando. Yo le agradezco muchísimo a Iván de que esté compartiendo con nosotros estas pues cosas tan íntimas de tu vida con lo totonaco. Y te agradecemos también que pues nos hayas dado la oportunidad de compartir con nuestros las personas que nos ven o que nos oyen sobre este libro. Alejandra, sí, ya para despedirte, ¿qué puedes comentar? Pues darle continuidad al comercial que hizo el maestro Guillermo. Tenemos que, a las personas que quieran recibir este libro, deben compartir en sus redes sociales el enlace del programa cuando se va a grabar y hacer un comentario sobre lo que les haya gustado en la publicación. Y también yo quisiera pues decirle a Iván que también me gustaría que les dieras un pequeñito así consejito a los estudiantes que están escribiendo su tesis. Tú que has sido maestro de lengua y cultura, pues tú sabes la pasión que muchos de los estudiantes ponen en sus trabajos de investigación. Entonces, es bien emocionante, yo creo que para ti como historiador, como etnólogo, como también historiador y historiador, músico, comunicólogo, músico, padre de familia, totonaco, padre de familia, esposo amoroso y todas las otras cualidades que tú tienes y que has demostrado acá, pues lleva un largo camino para convertirse en un libro. Lo que empezó en una tesis termina en un libro. Entonces, pues quisiera que lo firmaras, por favor, para una lectora que ya tienes aquí, y también pues para enseñar a los compañeros que pueden, cuando reciban su libro, pues podrías dejarlo firmado también en la oficina de posgrado y que ahí lo pueden recoger. Entonces, unas pequeñas palabras para los tesistas, un consejo. Yo
quisiera más bien aconsejar a los directores y directoras de tesis que no apaguemos los sueños y las fantasías y las ilusiones de nuestros estudiantes. Creo que los jóvenes, al ser jóvenes, quieren hacer muchas cosas y somos nosotras y nosotros los que los vamos frenando. He tenido la triste experiencia de muchos jóvenes que quieren hacer trabajos sobre su localidad, con su lengua y cuánto hay, y que a veces nosotros como docentes estamos pues con una formación de otra época, de otro tiempo, y queremos que se hagan las cosas como nosotros las queremos hacer. Y a veces los jóvenes tienen inquietudes que tienen que ver con, como diríamos, nuevas tecnologías, creadores de materiales, de contenidos, y pensamos, no, ¿qué van a decir de nosotros? Y nos preocupa más como docentes que luego piensen que el trabajo no está bien dirigido, bien acompañado, y les exigimos, digamos, cosas que ni nosotros hicimos cuando éramos estudiantes. Entonces, yo el mejor consejo que les diría a los estudiantes que están haciendo su tesis es que busquen la tesis de licenciatura de su director de tesis, de su directora, y vean que en su época escribían igual que ustedes. Nosotros tampoco leíamos ávidamente todos. Claro. Tampoco es que veíamos, como bien mencionabas antes de la entrevista, aprendimos a ver cine de arte, aprendimos a leer literatura, aprendimos, Sí. pero de niños nos jugaba, los de alguna generación a ver tele, los de otra a jugar la pelota, pero vaya, no se nace con el amor por los libros, ¿no? Se cultiva. Y entonces agradecerles a tantas generaciones de estudiantes, ¿no? Tenemos un estudiante muy querido a quien quiero agradecerle también a Pedro, que tuvo todo en contra, ¿no? Cambió la administración, me corrieron como su director de tesis, corrieron al otro director de tesis, corrieron al director, y él nunca se dio por vencido. El rector lo corretearon, lo quisieron sacar de la universidad, ¿no? Y al final él luchó por una plaza de educación Fue el inicial. primero. Fíjate, fue el primer egresado de aquí de la universidad que concursó para el ingreso a la educación básica para ser docente y ganó. Quedó en sexto lugar, me acuerdo bien porque me mandó un correo, quedó en sexto lugar como de un poco más de 100 o 200 egresados de normales, de UPN. Y ya sin paga y Sí. sin nada, desinteresadamente, tradujo El Principito, ¿no? Al totonaco, que es para nosotros el referente de traductología entre lo totonaco, con una edición además facsimilar, ¿no? Idéntica a la original. Precioso el Y libro. que, Tienes razón. bueno, cuando me bárbaro. contó, porque yo no estaba presente, dice que el día de la graduación, en ese tiempo se les impuso, ahora ya se lo apropiaron los propios estudiantes si les gusta, pero en ese tiempo él me contaba que les impusieron la toga y el birrete. Y hubo dos estudiantes en particular que no se la quisieron poner. Dice, ¿por qué nos van a poner eso? Vamos a parecer sopilotes haciendo, ¿no? Aquí en la región nadie se graduaba con toga y birrete, pero en ese tiempo el rector les impuso, van a salir con toga y birrete. Entonces, cuando empiezan a nombrar a los estudiantes para que pasen, primero pasa Edgar Gaona, por la G, por el apellido, pues es uno de los primeros y se dan cuenta que no lleva y pero le dan su documento. Entonces algunos otros docentes y directivos empezaron a buscar si había más estudiantes que no tenían la toga y berrete. Y los que no tenían la toga los eliminaron de la lista, no pasaron. Y fue Pedro uno de ellos, que no le dieron el día de su graduación que vino con su familia, no le dieron su documento porque no venía con la toga y el birrete. Algo pues discriminador, y que él cuando me lo platicó con los ojos llorosos, le dije, pues no te preocupes, ya habrá manera después. Y creo que una de las cosas con las que también se consolidó como hablante, como narrador, pues como traductor, intérprete, fue la traducción del Principito, que es una obra extraordinaria y que además la traducción es de mucha calidad, porque además fue revisada por lingüistas totonaco maternos, como José Santiago de Francisco, como el maestro Jorge Tino Antonio también. Pues miren, estamos cerrando ya este podcast, este programa de La Casa del Jaguar, Ixchiclapanic, Oichan Tecuani en náhuatl, y les agradecemos a todos ustedes la presencia. No olviden hacer comentarios en YouTube para que puedan pasar por su libro. Y los que no son de la región, pues se los mandamos por correo. Muy buenos días. Lo Pashagatsini y Onona Kashian, aquí nos vemos. Hasta Chali. Atachali. Chale. Atachali.